Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado. En la jornada de hoy iniciamos conversación con la presidenta del Parlamento de Canarias, también máxima responsable del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez. Muy buenas tardes. Astrid. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muy bienvenida. Encantada, gracias. Por actualidad, básicamente, aunque ahora entramos, hay muchísimas cosas de las que hablar, pero por actualidad, el debate del Estado de la Nacionalidad, Astrid, que ha terminado recientemente, la pasada semana, y donde subrayas precisamente las formas y el tono en las que se dieron esas 3 jornadas del debate, ¿no? Sí, es el primer debate del Estado de la Nacionalidad de esta legislatura, de esta 11ª legislatura, y bien, yo creo que bien. Es verdad que el Gobierno ha tenido la posibilidad de explicar cuál ha sido su gestión en estos pocos 8 meses que lleva de legislatura, que al final en 8 meses pues poco da tiempo de nada porque las administraciones son lentas y demás, pero sí es verdad que ha podido plantear esas reformas estructurales que ha iniciado y también ha hablado pues de sus proyectos en estos próximos 3 años y medio que queda para acabar la legislatura. Ha sido un debate en el que todos los grupos parlamentarios han podido debatir y reflexionar sobre los grandes problemas y la realidad socioeconómica y sociopolítica de Canarias, y se ha hecho con absoluta normalidad dentro del respeto institucional y fundamentalmente dentro del respeto al pluralismo político, con lo cual se puede disentir. Es verdad que hay grupos parlamentarios que evidentemente son muy antagónicos desde el punto de vista ideológico, pero bueno, eso también está bien, enriquece el discurso y enriquece el debate. Y sí, es verdad que hemos intentado que se haga dentro de un respeto al pluralismo político y al pensar diferente. Creo que lo hemos conseguido. Al final, el último día hubo ahí un pequeño rifirrafe, pero bueno, yo creo que sí que hemos conseguido un debate sosegado, un debate sin grandes insultos y un debate en el que hemos llegado a consenso. Hemos aprobado muchísimas propuestas de resolución por consenso y esto es importante. 116 creo que fueron las propuestas aprobadas de las 184, lo cual son bastantes. Muchísimas. Sí, somos capaces en el Parlamento de Canarias de llegar a acuerdos las diferentes fuerzas políticas que conformamos el Gobierno, porque es verdad que hay partidos que tenemos un objetivo principal, que no es tanto el partidismo y sí trabajar por los intereses de la ciudadanía. Yo creo que cada vez que lo hacemos lo demostramos. Por tanto, en el Parlamento ha sido igual. Los grupos parlamentarios han hecho un esfuerzo importante en llegar a acuerdos, en ceder, en llegar a consenso, y creo que se ha hecho un buen trabajo. Astrid, siempre yo creo que le he preguntado lo mismo desde que es presidenta del Parlamento. En las entrevistas que hemos hecho le he preguntado, pero claro, ahora que hemos tenido también, por ejemplo, el debate del Estado de la Nacionalidad, su postura, quiero decir, una persona que siempre ha sido tan insistente, tan, en fin, que ha querido siempre exponer sus motivos y sus diferentes puntos de vista sobre temas tan importantes como los que se han expuesto en este debate del Estado de la Nacionalidad. ¿Consigue mantener esa parcialidad, esa neutralidad en asuntos como este y en el día a día del Parlamento de Canarias, ¿no? Sí, totalmente. Es verdad que yo he sido una batalladora para defender los intereses de mi tierra en el Parlamento. Desde que soy diputada en el año 2011 siempre he defendido como diputada de Lanzarote los intereses de Lanzarote y sí que he sido bastante batalladora en ese sentido. Y estoy absolutamente orgullosa porque gracias a que he sido bastante batalladora hemos conseguido muchas cosas, como por ejemplo las viviendas públicas que ahora se están construyendo en Maneje. Se han conseguido porque yo como alcaldesa cedí el suelo y porque estuve 4 años en el Parlamento sentada justo detrás del consejero de Obras Públicas y de Vivienda, hablando de que en Lanzarote hacía más de 27 años que no se construía una vivienda pública. Por tanto, sí me considero muy responsable de esa obra y además estoy encantada. Me votan los ciudadanos de Lanzarote para que luche por los intereses de Lanzarote. O sea que sí. Ahora, bueno, estoy en otro papel, ahora ya no puedo estar en ese papel, pero bueno, sí me siento cómoda. Es verdad que me molesta que en algunos medios de comunicación, no tanto de Lanzarote sino de fuera, se mezcle, porque hay veces que me hacen entrevistas como presidenta del Partido Popular de Lanzarote y otras veces que me hacen entrevistas como presidenta del Parlamento de Canarias. Como presidenta del Parlamento, absoluta neutralidad e imparcialidad, mucho más incluso que otros presidentes que me han precedido. Pero es verdad que como presidenta del partido tengo mi opinión.
Y bueno, hay veces que hay medios de comunicación que a lo mejor no tienen tanto interés en decir, oye, esto lo ha dicho como presidenta del Parlamento, o esto lo ha dicho como presidenta del PP de Lanzarote, sino Astrid Pérez dice. Con lo cual, digo, absoluta, por supuesto, imparcialidad cuando me preguntan como presidenta del Parlamento, absolutamente respeto al pluralismo político y que además los grupos parlamentarios me lo ponen muy fácil, con lo cual estamos trabajando muy bien y otra cosa es como presidenta del PP de Lanzarote, claro. Vamos a, esta entrevista es en calidad de ambas cosas, pero vamos a saber diferenciar y vamos a poner un poco punto y aparte, porque ahora sí que, a partir de ahora, digamos, un poco en calidad de presidenta del Partido Popular de la isla de Lanzarote. Astrid, por actualidad también, con lo que hemos visto este fin de semana, especialmente, bueno, la semana pasada y concretamente el fin de semana, con la llegada de embarcaciones a la isla de Lanzarote, con el tema del fenómeno de la inmigración, ¿cuál es su postura, Astrid, después especialmente también de lo que hemos visto, lo que vimos en su momento con el CATE, su postura, la que vimos en su momento, y lo que hemos visto estas últimas semanas, estos últimos meses ya, con la propuesta de ese macrocentro en la zona de Güímez? Lo hemos dicho como partido, yo con el CATE cuando era alcaldesa me mantuve en contra del CATE porque no se podía hacer, porque desde el punto de vista urbanístico era una ilegalidad y bueno, y el Consejo de Ministros pues tomó esa decisión, habida cuenta de que desde el Ayuntamiento de Arrecife no le podíamos dar esa licencia para ese centro de la vergüenza. El planteamiento es exactamente el mismo, el Partido Popular de Lanzarote sigue pensando que efectivamente esta no debe ser la solución. La solución no es la construcción de un macrocentro de inmigrantes en Lanzarote, ni muchísimo menos. No es la solución, pero es verdad que le corresponde al Gobierno español y a la Unión Europea plantear las soluciones porque la competencia es exclusiva del Gobierno del Estado español, o sea, del Gobierno español y de la Unión Europea. Canarias, pues el Gobierno de Canarias la única competencia que tiene es en la tutela de menores que llegan a Canarias, la tutela. Pero es verdad que no puede plantear ninguna medida, no puede hacer políticas tendentes a, porque no hay competencia. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el Parlamento de Canarias? Desde el Parlamento de Canarias hay una conferencia de asambleas legislativas regionales en Europa, donde estamos sentados pues los diferentes parlamentos de regionales en Europa, ¿no? Y ahí es un órgano asesor del Comité de las Regiones, de la Unión Europea, y por tanto nosotros sí desde Canarias hemos visto como ahora Europa está tramitando ya en su recta final el Pacto por la Migración y el Asilo Político, y nosotros estamos viendo cómo Canarias necesita que se visualice no solamente la ruta balcánica, que es muy importante y Europa está muy sensibilizado con esta ruta balcánica, sino que se sensibilice y se visibilice el problema de la ruta atlántica. Más de 13.000 personas fallecieron en el año 2023, es una barbaridad. Más de 40.000, 30.000 inmigrantes llegaron, 30.000 es una barbaridad. Con lo cual nosotros en el Parlamento de Canarias queríamos coordinar la mesa de migración en el seno de la CALRE, de esta conferencia de asambleas legislativas en las regiones, y lo hemos conseguido. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es intentar visibilizar el fenómeno de la migración para que Europa mire para Canarias y también, ¿por qué no el Gobierno español? O sea, sí que es verdad que a lo mejor echamos en falta que los responsables, el Gobierno español, fundamentalmente el presidente del Gobierno, porque es verdad que la migración lo llevan entre 4 o 5 ministerios, con lo cual es un poco lío. A lo mejor sí sería muy constructivo que el presidente del Gobierno alguna vez compareciera para un poco explicarnos pues cuáles son sus acuerdos con Argelia, con Marruecos, con Mauritania, un poco para dar un poco de luz y taquígrafo a esto. Pero bueno, es verdad que en eso no estamos. Por tanto, Canarias mucho hace para la poca competencia que tiene. Y sí es verdad que a lo mejor sería importante que desde el Gobierno español y desde Europa pues se nos dijeran cuáles son las políticas que
que se están llevando a cabo en materia Sí, migratoria. un poco más de transparencia, entiendo, que pide en este caso. Pero, claro, todo este proceso entendemos, yo creo que la gran mayoría entiende que es fundamental, que es necesario todo esto que está comentando, esa atención desde el Gobierno central y desde Europa, pero mientras tanto, Astrid, ¿qué hacemos desde Lanzarote? Porque tanto con las personas que llegan como con los menores, como mencionaba, ¿no? Porque es verdad que cuando se ha propuesto en alguna ocasión, la última es el de WIME, ¿no? Pero se ha propuesto en más ocasiones un determinado centro en algún lugar de Lanzarote. Es verdad que siempre hay oposición por parte de diferentes partidos, llámese de cualquier color político. Y también ocurre lo mismo incluso con los propios menores, porque Marcia Acuña desde el Cabildo ha dicho que incluso va a tener que imponer pequeños centros a lo largo de la geografía insular, a lo largo de los diferentes, en los diferentes municipios, porque se encuentra también esa oposición por parte de los diferentes ayuntamientos. Hay que trabajar para que no vengan. Y si vienen, hay que trabajar en lo que teníamos antes, políticas de expulsiones, políticas de derivaciones y políticas de asilo político. ¿Cuáles son las políticas que se hacían antes y que no se están haciendo ahora? Mira, si miras, yo creo que sería importante que se hiciera a lo largo de los últimos 10 años una radiografía de con qué gobiernos, cuántos llegan y con cuántos llegas con otros gobiernos, porque además siempre es igual, la curva es la misma, curiosamente. Pues a lo mejor hace algunos años habían políticas de expulsiones, había políticas de derivaciones y había políticas de asilo político. Ahora, yo no sé cuántos se expulsan. ¿Usted sabe cuántos se expulsan de Canarias cuando llegan? ¿Lo sabe usted? No, es verdad que cifras concretas no ¿Sabe se han usted? dado, pero No, ¿y abstractas? Concretas no. ¿Y abstractas? ¿Sabe usted alguna cifra abstracta? No sé. ¿El gobierno ha decidido no hacer política en materia de expulsión? ¿Cuántos derivamos? ¿A dónde se derivan? ¿Por qué vienen? ¿Qué son las políticas? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores respecto a con Mauritania, con Marruecos? Solamente que los presupuestos generales del Estado, o sea, todos los españoles le damos mucho dinero a esos países, ¿para qué? ¿Para qué le dimos 2 o 3 millones de euros al gobierno marroquí de los presupuestos generales del Estado para comprar coches para policía, para ayudar a que vengan más o para disuadir de que vengan más? O sea, a ver, es que no se sabe lo que se está haciendo, por tanto, no, yo creo que lo importante es hacer políticas para que no vengan. Claro, yo estoy de acuerdo con eso, de hecho yo se lo digo, yo estoy de acuerdo. Y si vienen, que vengan de otras maneras, que vengan de manera ordenada, que vengan de manera regulada, sí a la inmigración legal, pero no a la inmigración ilegal y de esta manera y desordenada, que no genera sino vulneración de derechos humanos. Por tanto, bueno, tendrá que ser el gobierno español y la Unión Europea quienes planteen este tipo de cosas y quienes nos den las soluciones, porque son problemáticas complicadas lo que está ocurriendo en África y por tanto evidentemente el gobierno de Canarias ni el Parlamento de Canarias tiene soluciones, algo que no depende, aunque las tuviéramos, no tenemos competencia. Con lo cual, sí es verdad que sé que el presidente del gobierno ha pedido un mando único, no sé lo que ha ocurrido, y el presidente del gobierno de Canarias sé que está trabajando en este sentido, pero es verdad que poca competencia tenemos. Claro. Sí, yo le iba a decir eso, que evidentemente estoy de acuerdo también con el tema de la mayor transparencia y de entender un poco más qué es lo que se está gestionando, pero a lo que iba es un poco eso, ¿no? Que mientras tanto son personas, están llegando y algo tendremos que hacer, ¿no? Pero nos tendrán que informar de qué va a pasar. El gobierno español tendrá que, igual que nos impusieron el CATE, porque el CATE, el Ayuntamiento de Arrecife, cuando yo era alcaldesa dije no, y se sentó 2 semanas después el Consejo de Ministros para implantar el CATE en Arrecife. Bueno, pues ese mismo Consejo de Ministros, que es muy valiente para algunas cosas, tendrá que plantear qué es lo que va a hacer. O sea, pero es que el gobierno español, ahora que me estás preguntando como presidenta del PP de Lanzarote, el PP no gobierna en el gobierno español, que gobierna el Partido Socialista y el señor Sánchez. Por lo tanto, son ellos los que tendrán que decirnos qué están haciendo, cuál es su proyecto, cuál es su programa en materia migratoria, qué pasa con los servicios, qué estamos haciendo en la diplomacia española respecto a este tema, cuáles son los pactos que se están llegando con los diferentes gobiernos, cuántas personas han sido expulsadas del territorio español y concretamente de Canarias en los últimos años. Esas muchas cosas
que no conocemos y que estaría bien que se conocieran. Bueno, está claro que seguiremos hablando de esto, es un problema, como bien acaba de mencionar, muy complicado y, bueno, insisto, solo la semana pasada han llegado más de 300 personas, solo en el fin de semana cerca de 200, con lo cual, pues evidentemente tendremos que seguir poniendo el foco en la atención a estas personas y evidentemente en lo que comenta de las políticas más allá de Lanzarote y de Canarias también. Otro asunto de actualidad que tiene que ver con, iba a decir con la isla de Lanzarote, con Canarias, pero vengámonos a la isla de Lanzarote. El tema del sector turístico, de la masificación turística, de isla saturada o no saturada, todo este tipo de cosas que evidentemente, y por trasladarlo también más, está afectando también a Arrecife, a todo lo que es la vivienda, todo este asunto. Como presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid, ¿cómo ves todo este asunto y sobre todo cómo ves las políticas que se están aplicando a este asunto? Yo no creo que haya saturación turística, con lo cual ya me estás planteando algo en lo que yo no creo. Yo sí creo que es que las actividades hay que ordenarlas. Yo era consejera de los centros turísticos y vicepresidenta del Cabildo en el año 2010, cuando hablamos de plantear que las colas que se producían en la Montaña del Fuego y en Timanfaya no podían seguir estando. Planteamos 2 bolsas de aparcamientos en Tinajo o en Yaiza y estábamos tramitando esto cuando nos echaron del gobierno y que yo sepa, sigue todo ese tema sin ordenarse. Sigue habiendo colas para llegar al Parque Nacional de Timanfaya en verano, siguen habiendo mucha sobresaturación en algunos centros turísticos, pero es verdad que es muy puntual y que yo creo que sinceramente las actividades turísticas hay que ordenarlas. Y además lo que ocurre es que a lo mejor no están ordenadas, pero nada más, yo no creo que haya saturación turística. Y además me llama poderosamente la atención que los partidos que hablan de saturación turística sean los mismos partidos que cuando han estado en los ayuntamientos y en el Cabildo son los que han dado las licencias para que esos macrohoteles se construyan. Con lo cual, a ver, me da risa, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, ¿quién autoriza el último hotel que se ha construido en Yaiza, en Playa Blanca, que tiene muchísimas habitaciones, no sé cuántas? Pues curiosamente el partido que habla de saturación turística. Yo sí creo que hay que ordenarlo, que hay que ordenar las actividades y que aquí lo que hace falta es que hay partidos que les encanta esto de prohibir, lo prohibimos, claro, porque es mucho más fácil prohibir que ordenar. Yo creo que hay que ordenar las actividades turísticas, hay que ordenar la vivienda, hay que ordenar el acceso a la vivienda, hay que ordenar las actividades de ocio, hay que ordenar el ciclismo en Lanzarote, hay que ordenar cómo accedemos a los centros turísticos, no hay que prohibir. Pero claro, yo entiendo que para determinados partidos pues es mucho más fácil prohibir, porque ordenar es muy trabajoso, hay que echarle muchas horas, claro. Pero yo no creo que sea una isla saturada turísticamente. Quien dice que es una isla saturada turísticamente es porque ha viajado poco a Baleares, a Andalucía, a Valencia, ha viajado poco. Cambiando la frase de isla saturada, que es verdad que al propio presidente del Cabildo tampoco le ha gustado nunca esa frase, pero sí que el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, ha cambiado esa frase por ni un turista más ni un turista menos. ¿Esta otra frase la comparte? No lo sé, la ha dicho el presidente del Cabildo, yo entenderás que... Lo digo porque gobiernan en el Cabildo Insular. Yo es que las opiniones de Osvaldo Betancourt, del presidente del Cabildo, son del presidente del Cabildo y evidentemente yo ahí no tengo nada que opinar. Yo soy la presidenta del Parlamento, no tengo nada que... Si Osvaldo, el presidente, considera que ni un turista más ni un turista menos, me parece muy bien. No. Sí, lo comento porque tendrán que llegar a cierto acuerdo el Partido Popular sí, por con supuesto. Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Lanzarote. Yo sí creo que el Partido Popular creemos que no hay saturación turística, pero sí que es verdad que hay que empezar a ordenar. Pero desde luego somos un partido, el PP, que hemos demostrado a la ciudadanía que efectivamente cuando gobernamos nos ocupamos. Porque es que hay gente que gobierna y va de vez en cuando o al Cabildo, al Ayuntamiento, de vez en cuando a ver cómo va la cosa, un poco para que no digan que no van. No, hay que ir y hay que ocuparse y evidentemente ordenar no es fácil y es más fácil prohibir, con lo cual yo creo que no a tanta prohibición y sí a ordenar las actividades. Y el Partido Popular, de hecho, ya ha puesto sobre la mesa la regulación del alquiler vacacional, Astrid. Sí, entre otras cosas, está el proyecto, vamos a ver, está tramitándose ahora, porque efectivamente, bueno, pues solemos dar ejemplo de lo que decimos, hay que ordenar y no hay que prohibir.
Vamos hasta la capital, Astrid, hasta el Ayuntamiento de Arrecife. ¿Cómo estás viendo la gestión un poco del Ayuntamiento de la capital con su alcalde, evidentemente, Jonathan de León? Muy contenta, encantadísima con el trabajo que está haciendo el alcalde y los 6 concejales del Partido Popular. Son el alcalde y 6 más. Con lo cual, encantada, muy orgullosa y es gestión PP al final y muy bien, encantada, digo. Bueno. O sea que estamos haciendo una muy buena labor, tenemos un pedazo de alcalde y también tenemos un pedazo de concejales, gente muy trabajadora, muy sensibilizada con los problemas de Arrecife, que eso es muy importante, que quieren a la ciudad. Yo siempre decía que era una alcaldesa que una de mis cosas es que yo quería la ciudad y por tanto trabajaba mucho, uno cuida al que quiere y trabaja por el que quiere. Yo fui una alcaldesa que quería mucho a mi ciudad y estuve muchos años trabajando para mejorarla. Y Jonathan de León es un alcalde que quiere a la ciudad, está muy sensibilizado con los problemas, es un alcalde que trabaja muchas horas, por tanto, muy orgullosa de mi compañero, no solo del alcalde, sino también de los concejales que le acompañan. Pues Astrid, nos quedamos con eso, que es optimismo para la capital, por su parte en este caso. Muchísimas gracias, nos quedan muchos temas por comentar y por hablar, pero esperamos verla pronto para seguir debatiendo y hablando sobre esto. Encantada, muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Y a todos ustedes, nada, no se vayan porque en unos instantes estamos en tiempo de tertulia de periodistas, que es lo que toca cada lunes para completar la jornada.